Ha muerto el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Miles, pero miles de personas lo han despedido en Montevideo. No solamente los uruguayos, sino que presidentes extranjeros se han trasladado rápidamente a la capital uruguaya, Montevideo, para despedirlo junto a sus adherentes. Y seguramente no solamente adherentes, sino que personas que simplemente lo quisieron. Guerrillero, 6 balazos en alguna oportunidad, muchos años en la cárcel, para después transformarse en una persona que despertaba el interés del mundo entero, de muchísimos periodistas, porque había abrazado la democracia, la misma que en algún momento combatió. Estamos con Leonardo Abercón, es periodista, es escritor, para hablar de José Pepe Mujica. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Tomás, mucho gusto. ¿Quién era? Porque uno puede decir el guerrillero, marxista, seguidor de Fidel Castro, Che Guevara, y después transformado en una especie de humanista que ni siquiera quería atacar a alguien con el pétalo de una rosa. ¿Quién era José Mujica? Bueno, es difícil definirlo en una frase o en una palabra. Sin duda, era alguien que tenía el don de la palabra, el don de la comunicación. Creo que eso fue lo que terminó por hacerlo una figura mundial, su don de narrar y de comunicar sus ideas de una manera muy excepcional, sumada a su austeridad, a ese ejemplo tan raro en el mundo de los políticos, ¿no? Alguien que de verdad estaba totalmente desapegado de lo material, o sea, no le importaba, nunca le importó, y era real cuando decía eso, no era una pose, sino que era un estilo de vida que era su manera de ser. Eh, Eso creo que fue lo que lo hizo un personaje mundial, pero si tenemos que definirlo en su peripecia política, ahí es mucho más difícil definirlo en una línea, porque él tuvo varias vidas. La primera vida fue, como vos dijiste, la vida de guerrillero, aunque con una pequeña corrección, él nunca fue marxista, él nunca fue comunista, él comenzó militando en el Partido Nacional, uno de los partidos tradicionales uruguayos, y luego se hizo guerrillero, pero no, sí de izquierda, pero nunca nunca en la ortodoxia marxista. De él decía que era blanco, porque a los del Partido Nacional le dicen blancos, que era un blanco que agarró las armas. El Partido Nacional aparte tiene una larga tradición, tuvo en el siglo XIX una larga tradición de revoluciones. Y él era un poco de esa línea. Y después matizado con el Partido Colorado, el otro gran partido histórico del Uruguay, que era el partido que enfrentaba las revoluciones de los blancos. Tuvo en comienzo del siglo XX un presidente que fue un avanzado en cuanto a los derechos sociales de los trabajadores, una especie de socialista democrático prematuro, José Valle Ordóñez, y el Mujica era una mezcla de todo, de esa rebeldía blanca, pero también de ese, de ese izquierdismo que Valle Ordóñez fue el primero que lo puso en el Uruguay. Y por supuesto la Revolución Cubana lo influyó y claro que la seguía y claro que era guevarista también, pero marxista en el sentido teórico no lo es. O sea, era Pero guevarista. bueno, esa es una pequeña Sí. digresión. O sea, la primera vida de Mujica fue la de un guerrillero, la de un tipo que no creyó en la democracia y se levantó contra ella para poner un régimen parecido al de Cuba, ¿no? O sea, era en la práctica, podía ser comunista, régimen parecido al de Cuba, pero sin ser marxista, con la teoría marxista de la tesis, la antítesis, la síntesis, ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, exactamente. Porque eran mucho más, ellos tenían un lema, los Tupamaros, la guerrilla que integró Mujica era el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, que en los años 60 también tuvo una fama bastante grande, mucho más efímera, porque enseguida fue derrotado, pero hubo unos años a fines de los 60 y comienzos de los 70 que hubo una imagen de una guerrilla idílica, todopoderosa, muy ingeniosa. Y bueno, Mujica fue uno de quienes los integró, de sus líderes, de sus ideólogos. Este,
Eh, y bueno, era eso, era el ejemplo de Cuba, pero sin... Ah, te iba a contar esto, que ahora retomé. Cuando cae preso, por ejemplo, en la cárcel hay guerrilleros de otro grupo más pequeño que se llamaba el Movimiento Revolucionario Oriental. Este, y entonces en la cárcel, no es la cárcel definitiva de Mujica, es una cárcel que tiene y después se va a escapar y va a seguir la guerrilla. Pero en ese periodo que está en la cárcel, esta guerrilla negocia con los Tupamaros unirse. Esa guerrilla, el MRO, el Movimiento Revolucionario Oriental, esa sí era marxista, era muy ideologizada y, y negocia con los líderes tupamaros unirse. Y entonces estos hombres que eran muy ideologizados, comunistas, marxistas, leninistas, le exigen a los tupamaros que se definan. Pero ustedes qué son? Y pasan muchas reuniones y nunca se definen. Y finalmente cuando a Mujica lo apretan le dicen, pero vos qué sos, él dice, yo vendo flores, que era lo que él se dedicaba. Es decir, ellos no, la ideología para los tupamaros era secundaria. Ellos tenían un lema que era las palabras, la acción nos une, la acción nos une, las palabras nos separan. O sea, no creían justamente en lo que hizo grande Mujica después, las palabras. Bueno, Mujica en la primera etapa de su vida no creía en ellas, no creía en la política, no creía en la discusión política, creía que la acción, el, el- 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 el enfrentarse con la policía, el asaltar, el hacer un grafiti, una pintada, o poner, una época que pusieron bombas, poner una bomba, eso era lo que los unía, era el camino a tomar el poder, no las palabras. O sea, cambió mucho aquel Mujica. Por eso es tan difícil unir, se lo puede unir como persona, porque como persona creo que hay una coherencia, porque en muchas cosas, por ejemplo, esa austeridad la tuvo siempre, ese don de comunicar, parece, los viejos militantes ya dicen que ya existía, pero en la ideología cambió mucho. Vamos a hacer un pequeño alto, pero voy a dejar dos preguntas planteadas. La primera, en alguna oportunidad Mujica dijo, yo no maté, yo no asesiné debido a la casualidad, fue por suerte. Podría haberlo hecho porque el movimiento Tupamaro secuestró y mató. Yo tuve suerte, dijo. Y lo segundo, ¿qué significó para él la cárcel? Porque al parecer es en la cárcel donde se produce el cambio. ¿Por qué la cárcel? Volvemos en un Sí, instante. Ya regresamos con la entrevista de Tomás Moschati por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con la entrevista de Tomás Moschati por NTN 24, el canal de las Américas. Hablamos del expresidente de Uruguay, José Mujica, que ha fallecido recién, con Leonardo Abercorn, periodista, escritor. Y quedaron preguntas planteadas antes de ir a la pausa. La primera es que Mujica dijo en algún momento, solo por casualidad, por suerte, yo no maté a nadie, porque el movimiento mató. El movimiento secuestró y por lo tanto atentó contra derechos humanos. La primera pregunta es si Mujica se refirió en detalle a esa época, si contó toda su historia. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que esto fue tan grave que incluso el Senado uruguayo, por más de 2/3 en 1972, en plena democracia, declaró el estado de guerra por todo lo que estaba ocurriendo. Cae a la cárcel Mujica, estuvo muchísimos años. ¿Qué le pasó a él en la cárcel? Son dos preguntas. sobre la primera, a Mujica no le gustaba hablar de sus acciones concretas. Esa frase que tú decís, en alguna otra oportunidad también la dijo que por mala puntería no mató a nadie, o sea, que tiró pero no pegó. Es de las pocas referencias que él ha dicho, que han sido siempre difusas, vagas. No se sentía cómodo hablando de lo que él había hecho. Eh, no quería hablar de ese tema. Yo personalmente se lo planteé muchas veces, pero no, yo he hecho libros sobre estos temas, pero no conmigo por lo menos. Y en general no hablaba de estos temas. Eh, Yo creo que más allá de esa respuesta, yo no maté a nadie porque tuve suerte o porque tuve mala puntería. Él fue uno de los dirigentes del MLN y le caben las responsabilidades políticas por los crímenes que cometió la organización, que fueron muchos, porque hay decenas de muertos. Algunos son personas que el MLN los condenó a muerte en su forma, que tampoco, por supuesto, tenía las garantías que todos pretendemos para un país democrático, para una república, sino que, bueno, eran
lo decidía por sí ante sí. Algunos eran personas que ellos decían que habían torturado a sus militantes o que eran sus enemigos políticos, pero también mataron prisioneros inocentes, eh, mataron gente que se les cruzó por el camino, gente que murió como daño colateral en un atentado contra una persona, mataron a otro que estaba al lado, o sea, cometieron crímenes inexcusables. Y creo que a Mujica, más allá de lo que él diga, de sus acciones individuales, la responsabilidad colectiva le cabe, la responsabilidad de líder le cabe, porque él dirigió esa organización. También le cabe la responsabilidad por la gente que él reclutó, que gente que después, algunos murieron, otros tuvieron, como él, décadas, más de una década preso. Bueno, también le cabe esa responsabilidad sobre la que tampoco le gustaba referirse. O sea, él no quería hablar de este tema. Cuando en la película de Kusturica, y ahí viene un poco tu segunda pregunta, ustedes saben, Kusturica hizo un documental sobre Mujica, hay muchos libros sobre Mujica, y hay un documental, debe haber algún otro también, el de Kusturica se llama Mujica, una vida suprema. Ahí Mujica dice que los años de cárcel lo hicieron mejor, cosa que él agradece todo lo que pasó. Él estuvo preso en condiciones muy deplorables, ¿no? Él cae preso en la etapa final de la democracia uruguaya, esa democracia que los tupamaros hackearon y ayudaron a que se derrumbara, sin duda, por más que no les gusta admitirlo tampoco, pero es un hecho. Eh, Era una democracia que iba perdiendo calidad año a año, pero la acción de los tupamaros ayudaba a que perdiera, porque forzaba la represión, porque buscaba que se exacerbaran las condiciones represivas. Eh, Mujica cae preso en el año 72, que es cuando la democracia uruguaya ya está al borde de caer. Y luego viene el golpe de Estado en el mismo año que Chile, el 73, no, perdón, antes que Chile, 73, y, eh, y ahí permanece toda la dictadura hasta el 85 preso, ¿no? O sea, estuvo preso al principio en la democracia al final, luego toda la dictadura, y lo estuvo en condiciones inhumanas prácticamente. La dictadura lo nombró rehén. ¿Qué quería decir? Que había 9 tupamaros hombres y un grupo de mujeres, que ahora no recuerdo la cifra exacta, pero también había unas mujeres tupamaras, que si la guerrilla volvía a tener acciones violentas, iban a ser ejecutados. Y lo que pasaba con los presos que tomaba la dictadura, los presos políticos y los guerrilleros, era que tras un periodo en los cuarteles donde la pasaban muy mal, se los torturaba, finalmente eran enviados a una cárcel donde un poco su situación mejoraba, se les avisaba a la familia que estaban vivos, que estaban ahí presos, se habilitaban las visitas, un juez militar les hacía un juicio que no tenía todas las garantías, pero por lo menos quedaba en el papel, bueno, que estaban ahí, que tenían una condena de tanto tiempo, en fin, se les nombraba un abogado. Los rehenes no, los rehenes pasaron todos esos años de unidad militar en unidad militar. Nunca tuvieron esa tregua, siempre en las peores circunstancias. A veces estuvieron encerrados en aljibes, en lugares sin luz, aislados. Eran grupitos de 3 que tampoco se podían comunicar entre ellos. Y solo en la etapa final de la dictadura, ya habían empezado las negociaciones democráticas, se los llevó a una cárcel normal, digamos. Pero pasaron muy mal. Y Mujica en la película de Kusturica dice, todo eso fue para bien, porque me hizo mejor persona. Eso es lo que dice Mujica. Él dice que ahí empezó a valorar las cosas importantes de la vida. Es verdad que en un momento perdió la cordura, le pasó a otros. Ahí hubo una médica en el hospital militar que le dijo a los oficiales que estaban a su cargo, si a este hombre no lo dejan leer y no lo dejan cultivar un pedacito, un jardín, va a enloquecer del todo, y lo dejaron leer libros solo de historia natural, de física y de química. No lo dejaban leer nada de ciencias sociales, de, de actualidad, de política. Eran ciencias duras y biológicas. Y aprendió mucho. Bueno, tenía una biblioteca enorme, ahora hasta sus días finales era un gran lector, parece que leía a una velocidad exacerbada. Y pero bueno, toda esa peripecia tan terrible, él siempre decía, me hizo bien. Lo que Mujica nunca quería reflexionar es cómo toda esa peripecia le jugó a sus víctimas,
y al Uruguay, porque el Uruguay empeoró, o sea, la acción Tupamara no fue buena para el Uruguay, pero bueno, eh, en estos días está muy en debate, porque hay una parte de la opinión pública que se quiere quedar con ese Mujica guerrillero y no acá en Uruguay divide las aguas Mujica, y no le quiere reconocer, o sea, tiene aquella imagen del tipo que se levantó contra la democracia y lo quieren congelar ahí. La verdad es que Mujica, aunque no le gustaba hablar de estos temas y nunca hizo una autocrítica explícita, sí existió una autocrítica tácita, porque Mujica, toda su etapa final, fue un demócrata. Y la democracia uruguaya no perdió calidad cuando él fue presidente. Y él contribuyó a traer gente que estaba en el radicalismo, a acercarla a la democracia y a tender puentes como otros políticos de izquierda no han hecho. Él tendió muchos puentes entre los grupos políticos uruguayos, con la derecha, siempre dentro de la democracia, ¿no? Pero, o sea, aquel Mujica dejó de existir, estuvo el de la guerrilla, estuvo el de la cárcel, y después hubo un demócrata que fue creciendo y que fue el que conquistó al mundo. Y no le gustaba hablar del Mujica 1 y del Mujica 2, pero en los hechos había cambiado y aunque no lo dijera, claramente su línea de vida lo demuestra. Vamos a hacer un pequeño alto, vamos a volver, vamos a hablar del último Mujica, del Mujica que se hizo famoso en el mundo entero. Y antes de ir a la pausa, leo solamente lo que dijo 2 días después de salir de la cárcel. Dijo lo siguiente: aprendimos, también sin libros, un modo de mirar, un tanto panteísta. Nos gustaban las arañas, nos gustaban las hormigas, porque eran la única cosa viva que teníamos en la soledad de nuestros calabozos. Somos de la naturaleza y con ella estamos. Volvemos en un instante. Ya regresamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Alguna vez José Mujica se preguntó en voz alta: ¿qué es lo que le llama la atención al mundo? Que vivo con poca cosa, una casa simple, que ando en un autito viejo. ¿Esas son las novedades? Entonces este mundo está loco porque le sorprende lo normal. Leonardo Abercorn, ¿ese era Mujica? El retórico que era capaz de decir las cosas, muchas de sentido común, pero que no tienen un correlato en la política común de todos los países. Sí, era auténtico, o sea, no hay pose, no hubo pose, era así. Este, bueno, como periodista tuve la posibilidad de hablar con él, de estar en la chacra era donde él vivía, cuando fue presidente y cuando no fue presidente, y no había ninguna pose, él era así. Eso fascinó al mundo. Eh, Acá en Uruguay, por ejemplo, era un desfile permanente de periodistas de todo el mundo haciendo cola en la chacra para, para entrevistarlo. Eh, eh, yo, por ejemplo, trabajaba en la agencia Associated Press en aquellos años, y el empleo lo había conseguido por Mujica, porque esta agencia se había ido del Uruguay y volvieron porque estaba el gobierno de Mujica y era una novedad todos los días, que quería legalizar la marihuana, que quería traer presos acusados de terrorismo de la cárcel de Guantánamo, que iba a traer familias sirias que se estaban escapando de la guerra civil en Siria. Todo era una novedad, todo interesaba en el mundo, pero eso aparte matizado con que de repente se entraba a un bar donde había un grupo de estudiantes y se ponía a discutir de ellos de filosofía o de periodismo, o que en la carretera iba con su escarabajo, su Fusca celeste y levantaba a alguien que se le había roto el auto de él o paraba a ayudarlo. Este, pero era así. Un poco de eso es el Uruguay, ¿no? Porque a veces también el Uruguay es una sociedad chica y éramos muy integrados. Ahora tenemos, bueno, diferencias sociales que se han exacerbado y que nos duelen porque no las teníamos así. Pero bueno, nuestra historia es un poco así. Otros presidentes, el presidente Jorge Valle, un presidente que estuvo unos periodos antes, no muchos, también andaba por la calle, le tocó vivir una crisis económica brutal y seguía andando por la calle, y si alguien le decía algo, discutía y no andaba con guardaespaldas. O sea,
no fue solo Mujica, había una parte que era el Uruguay, es así, pero Mujica lo llevaba a lugares o sea, presentó un ministro de Economía con los pies casi descalzos, en sandalias. Tenía esos gestos que el mundo no podía creer. O sea, y cuando veían la casa donde vivía, realmente de todas las sillas no había dos sillas iguales, que había juntado sillas no sé, de distintas épocas, que todo, bueno, que el sillón no era cómodo, o era cómodo pero era viejo, en fin, todo, era todo así, no había pose, era real. Y me llama la atención que siendo presidente tenía una remuneración de $12.000, regalaba el 90%, pero ¿a quién se lo regalaba? Sí, se lo regalaba a personas, organizaciones benéficas, pero también, personas que favorecen a los pobres, ¿no? Pero también a pequeños empresarios. Una señal de que los empresarios ya no eran malos como en alguna vez lo fueron y que por lo tanto había que integrar dos mundos con esta donación que hacía. Sí, recordemos que cuando fue en una gira por Estados Unidos se reunió ni más ni menos que con Rothschild y con Rockefeller y con un Rothschild. O sea, no le Mujica se sentaba lo mismo en la mesa del más pobre que con el empresario más rico. Él hacía un festejo anual cerca de su chacra, en un lugar que es como una especie de barbacoa de un empresario que lo ponía a disposición, era muy cerca de donde él vivía, y ahí iban tanto los amigos de Mujica como los empresarios más poderosos del Uruguay, y ahí se hablaba de, bueno, proyectos. O sea, Mujica es uno de los, ahora salió publicado que uno de los últimos que estuvo con él en la chacra fue Francisco Casal, que es como el empresario más poderoso del fútbol, o sea, que maneja mucho dinero, es el dueño de los derechos de televisión del fútbol uruguayo. O sea, no, Mujica, o sea, sí que Mujica fue un pragmático. O sea, volvemos al comienzo de que no había una ideología, fue un pragmático. Si él veía que algo podía ayudar a que surgiera un proyecto o algo, no importaba si venía de una organización barrial o del empresario más rico. Él iba a mirar si servía o no y le iba a dar para adelante. O sea, prácticamente era un testimonio más bien de vida, con un reconocimiento al ser humano por sobre las estructuras que se han organizado, el mundo financiero, la globalización, más que un ideólogo. Queda esa impresión, ¿no? Exacto, sin duda. También toda esa impronta tenía un poco de desorganización. Su gobierno también fue un gobierno bueno, que hubo mucha plata que se perdió en proyectos que no estaban bien estructurados, porque había mucho de voluntarismo también bueno, y de apostar a cosas que de repente a él le sonaban bien, pero no había una cosa muy estructurada detrás. Eso también fue uno de sus puntos flacos. Pero, o sea, como que los uruguayos tenemos más información de la que tiene el mundo. El mundo lo que tiene es el ejemplo, el personaje austero y los discursos y las entrevistas y ese don de la palabra bueno, muy pocos tienen, ¿no? Yo creo que él en eso estaba entre los mejores del mundo. Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros. No, un placer, es muy lindo. Gracias. Leonardo Abercorn, periodista, escritor uruguayo, contándonos acerca de José Pepe Mujica, cuya muerte ha enlutecido a gran parte de la izquierda latinoamericana.